Muy buenos días, encantado de saludarlos. Mi nombre es José Asunción Suárez Niño y estoy muy complacido de participar en este diplomado a nombre de uno de los grandes pensadores venezolanos de toda la historia, que si bien fue controvertido en algunos momentos, su pensamiento, su obra constitucionalista y su aporte a la independencia de Venezuela ha sido un reflejo también para la independencia de Colombia. Es el caso que nos ocupa hoy sobre Juan Rosio, libre pensador en unos momentos y también ortodoxo en otros momentos que vamos a vislumbrar, o mejor, a tener en cuenta en nuestra conversación. Quiero darle un saludo muy especial a la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Centrales, Rómulo Gallego, al rector, el doctor Ángel Torrealba, al doctor Jesús Rivas Tortosa, decano de posgrados, a mi buen amigo Miguel Túpano, que me han invitado a participar en esta interesante disertación que haremos a través de algunos capítulos que espero sean de reflexión para todos nosotros en este momento en que Latinoamérica se debate también a través de los tiempos en varias alternativas de cómo debemos ser gobernados. Consecuente con lo anterior, así lo explica Rosio en una carta que escribió a Martín Tovar el 16 de junio de 1814. Y decía que quienes defendían al tirano en América eran americanos, impulsados por falsas ideas de religión y política que aprendieron desde la cuna. Eso venía, como se dice coloquialmente, por sangre, y mediante las cuales creen que es un atentado contra Dios y su santa religión el levantarse contra el despotismo español, por supuesto desprenderse de él y fundar el sistema de la independencia. La monarquía, en conocimiento de este hecho, se afana en imprimir y divulgar escritos para avivar mejor y mantener las falsas doctrinas político-religiosas que han sostenido en esa época por más de 300 años, bajo la égida y la servidumbre de los americanos. El gobierno español sabe que ellas son fundamento de su tiranía y de su duración. Eso es muy importante hacerlo resaltar, porque mediante esa ideología, o mejor esa égida española que existía por la época, la batalla que Rosio debe librar es la batalla de la palabra, ¿sí? A fin de construir mejor un nuevo pensamiento. Y él lo explica de una manera digamos, muy sentida en este concepto, cuando dice: yo quisiera más bien obrar con las armas en la mano que vengar los agravios de la patria, que escribir más de lo que he escrito. Nunca fue esta mi profesión, pero ella lo debe ser de todo hombre que ame la libertad y que aspira a darlo a sus semejantes. En el triunfo de la libertad
continúa Rocio, es el triunfo mejor de la libertad sobre el despotismo. Además, Rocio demuestra en esa época que la Biblia no se opone a ese nuevo pensamiento político. Antes, por el contrario, además desarrolla los primeros fundamentos republicanos del nuevo pensamiento político venezolano, que entre otras cosas es lo que aduce después en sus conversaciones y en sus misivas cursadas con el genio de la libertad, Simón Bolívar, que también en una época, sí, sobre todo al comienzo de su sublevación, entre comillas, sí, era partidario de defender los intereses llamados de las oligarquías venezolanas de la época. Por eso, muy importante tener en cuenta que la vida de Juan Germán Rocio no ha sido suficientemente estudiada a profundidad. Su imagen de constitucionalista se pierde en el Congreso de Cúcuta del año 21, donde iba a hacer unos aportes fundamentales y extraordinarios para la época. Ya en ese momento él tenía una base fundamentada en las ideas liberales de la época y había agotado en contravención a posturas de algunos y a las posturas de algunos oponentes esas ideas ortodoxas y medio conservadoras, y si se quiere en el fondo también godas, que para la época eran un punto de reflexión en las ideas liberales de Latinoamérica. Entonces, los episodios iniciales de la vida entre América y España de Rocio demuestran los cambios en una mente como la de él, que es una mente privilegiada. Él se recibe como bachiller de cánones hacia 1792, a la edad de 29 años, que era una edad bastante, digamos, mayor para la época, pues había nacido en San Francisco de los Tiznados, en la provincia de Caracas, el 27 de mayo de 1763. Después obtiene el título de doctor en cánones en 1794 y en Derecho Civil en 1800. Un tropiezo hacia 1798 le empieza a madurar la mente cuando intenta ingresar al Colegio de Abogados de Caracas, que le es impedido por su condición mestiza. Por la condición mestiza, mejor, de su madre, y las dudas que existían sobre la condición del padre de él, lo que obliga a pelear su derecho ante la Real Audiencia, que decide a su favor en 1805. Curiosamente, en esa época empieza a valorar lo que va a ser posteriormente su ideario político y de cambiante para ese momento.